Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Y como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros, como siempre, al canal para que podáis ver cualquier contenido que tenemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, enlace newedgefm.es en cualquier parte del mundo solamente calculando las diferencias horarias. Que como siempre, nunca se me olvida mandar un abrazo a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que cada vez es más, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la invitada especial de hoy, que es Gemma Sánchez, que es especialista en ozonoterapia y medicina biooxidativa. Gemma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenida a un programa más, porque ya hemos hecho alguno sobre este tan interesante tema. Yo tengo que decir que las terapias alternativas como esta me encantan, ¿no? Porque es un formato diferente, para mi gusto más sano, de otras opciones que nos gustan menos o nos afectan más. Pero la pregunta obligada por la que vamos a empezar, porque mucha gente no tiene ni idea de lo que es la ozonoterapia, es ¿qué es la ozonoterapia, Gemma? Bueno, pues la ozonoterapia en sí es una técnica que utiliza la mezcla de oxígeno y ozono con fines médicos, ¿eh? Y bueno, pues es esa mezcla del gas, oxígeno, un 95% de oxígeno y un 5% de ozono medicinal, médico. Hay que tener en cuenta que aunque el ozono es verdad que es 3 átomos de oxígeno, pero que no se puede aplicar cualquier tipo de ozono al cuerpo humano, que eso lo hemos dicho ya en alguna ocasión. ¿Eh? Tenemos varios tipos, uno que es el industrial, otro que es el doméstico, que no significa que se lo pueda poner la gente en casa, sino que sirve pues para las lavadoras, para lavar el agua de las verduras, para desinfectar las habitaciones y demás, y con cuidado porque puede ser tóxico vía inhalatoria. Y luego tenemos el ozono médico, que es el que trabajamos con lo que llamamos la ozonoterapia o como dicen en Italia, la oxígeno-ozonoterapia. Ok, sí, importante anotación porque somos muy extremos y cuando vemos que algo funciona y vemos ozono, ya me lo quiero tomar, pero no funciona así, ¿vale? No funciona así. Cuidado con eso que estamos jugando con la salud. Ahora bien, para la gente que quiera saber un poquito más, ¿de dónde procede esto? ¿Cuál es un poco su historia, Gemma? Bueno, la historia tiene ya muchísimo tiempo. Nace en el año 1857, cuando un físico holandés va por la calle y de repente huele algo. Y entonces, bueno, pues decide investigar qué es y es ozono. Ese ozono es este que se produce simplemente con el olor de las tormentas, ese olor tan característico cuando hay una tormenta. Pues eso es ozono, porque el ozono, en cualquiera de sus formas, para conseguirlo necesitamos electricidad. Necesitamos que haya una chispa de electricidad sobre el oxígeno, en este caso era el ambiental, y eso es lo que genera esa tercera molécula, ese tercer átomo. Entonces, este señor, que era Martin von der Marung, que se llama, bueno, pues descubre esta molécula y un poquito después ya, pues empiezan a investigar con ella y Siemens construye el primer generador de ozono, primer inductor y bueno, pues ya empiezan a trabajar con ello, a ver la capacidad oxidativa que tiene, por eso es una terapia biooxidativa, pero en la parte médica lo utilizamos de forma controlada, pero ven que tiene una alta capacidad oxidante. Entonces, bueno, pues lo van adaptando, y poco después de en la Primera Guerra Mundial lo empiezan a usar, el doctor Wolf, para tratar las heridas de guerra de los soldados, para evitar las gangrenas y sobre todo para tratar también las infecciones. Y a partir de ahí, poquito a poco, pues ya van trabajando sobre ello y un poquito después Nikola Tesla también hace un generador de ozono ya más adaptado, ya más con las dosis más controladas y monta la primera sociedad de ozonoterapia en el mundo. Y a partir de ahí, pues bueno, se empieza a trabajar mucho a través de estos doctores, el doctor Wolf, que ya había sido un experto, empiezan a ver también las características que tiene el ozono en las aguas, van viendo que se usan como desinfectante, que sirven como desinfectante, que tiene ese efecto de gran capacidad germicida, de hecho es el germicida más potente en la naturaleza, y no lo digo yo, lo dice la OMS.
Y bueno, pues empiezan a trabajar sobre eso y empiezan a ver que además de las heridas, pues también en la tuberculosis, en pacientes oncológicos, en pacientes que tienen otros problemas de salud y que tienen enfermedades infecciosas, pues empiezan a mejorar con estas terapias que ellos hacen y a través también del agua y bueno, pues poco a poco se va desarrollando a lo largo de la historia. Luego ya había también el primer dentista, que era el doctor Payar, que él también empezó a hacer ozonoterapia en odontología, el primero a nivel mundial. Y fueron viniendo cada vez más, cada vez investigaban más, hasta que nace en Alemania siempre y se crea y se genera en Alemania, son los reyes de las terapias complementarias y naturales, pero nace el Centro Internacional de Investigaciones de Ozono de La Habana en el Ujú, año 1994 y ahí es donde tienen la mayor evidencia a nivel mundial de casos en el mundo tratados con ozonoterapia. Eh, de muchísimas patologías, de muchísimos sistemas, del sistema respiratorio, a nivel germicida, a nivel de retinosis pigmentaria, maculopatías degenerativas, bueno, etcétera, un larguísimo, nos daría para mucho tiempo de explicación, pero bueno, ellos empiezan a investigar con ozonoterapia, actualmente siguen y ahí es donde comienzan los profesionales a nivel mundial a formarse en ozonoterapia. Los poquitos que todavía cada vez ya vamos siendo más, pero bueno, es donde nos van formando a todos y donde nos van dando pues toda esa evidencia que ellos van teniendo. Y bueno, y a raíz de ahí pues surge, está en muchísimos países, cada vez en más. Y está, por supuesto, en Alemania, en Cuba, en Bélgica, en Austria, en Brasil, México, Venezuela, España, y cada vez van siendo más los países que se van agregando a ellos. En este momento tenemos la Declaración de Madrid, que hay 26 países adscritos también a todo lo que es el tema de la ozonoterapia a nivel médico. Y bueno, pues poquito ujú, a poco vamos evolucionando en este mundo, ¿no? ujú. Pues impresionante la cantidad de información. No sabía que Tesla estaba metido en esto, pero si se metió Tesla, seguro que es interesante. Bueno, Y Tesla y Siemens, los dos. Primero fue Siemens, después fue Tesla. Y ya el doctor Barbour también en el año 1931 recibió 2 premios Nobel de Medicina, hablando, bueno, pues un poquito ya no de la ozonoterapia en sí como ese contexto, pero sí de que el tumor era de origen metabólico, que se generaba cuando había demasiada glucosa en el organismo y que esa glucólisis se producía cuando se administraba más oxígeno, pues se podía hacer esa glucólisis, ¿no? Porque el ozono también interviene muy directamente en el metabolismo de la glucosa. Para las personas diabéticas y demás, pues mejora muchísimo, aparte de la alimentación, por supuesto que siempre lo decimos, pero interviene muy bien en ese metabolismo de la glucosa. Entonces, bueno, pues el doctor Barbour ya obtuvo 2 premios Nobel de Medicina en el año 1931 para aquellas personas que se piensen que hemos inventado el mundo ahora. que no es algo que salió ayer, ¿no? Que lleva Que no ya. ha salido antes de ayer, ni muchísimo menos, que estamos aquí. De hecho, hay que decir que muchas de las enfermedades precisamente tienen que ver con la falta de oxigenación de las células, ¿no? Así Absolutamente, absolutamente. que vayan sacando los oyentes las conclusiones de qué tan potente y qué tan importante es oxigenar el organismo de una forma correcta, ¿no? Pues te iba a preguntar qué bases científicas tiene, pero creo que ya no te lo voy a preguntar porque ya nos acabas de decir. Vamos a pasar, porque el ser humano es muy miedoso, es muy temeroso a la hora de salir de su zona de confort y de lo que conoce. ¿Qué desventajas tiene o puede tener, ¿no? Mínimas el hecho de usar ozonoterapia? ¿Hay alguna contraindicación, alergias, infecciones, efectos adversos, Gemma? La verdad es que hay muy poquitas, como contraindicaciones exclusiva y absoluta, absoluta, porque las demás hay que valorar siempre muchas otras cosas, pero la más absoluta es una enfermedad que se llama fabismo, que es un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
Es una enfermedad que bueno, provoca una anemia hemolítica, que es la enfermedad, la llaman la enfermedad de las habas o de las faves, ¿eh? Ujú. Y es aquella gente pues, que es alérgica a las faves y por ese déficit de esta enzima, ¿no? Al tener este déficit produce esa alergia. Y es la contraindicación absoluta para aplicar ozonoterapia. Ujú. Luego hay unas contraindicaciones ya que son un poquito más relativas, que son muy poquitas, que es el hipertiroidismo tóxico, sobre todo cuando está en fase tóxica desregulada. Hipertiroidismo, no hipo, hiper. Y en el estatus convulsivo, cuando evidentemente hay un estatus convulsivo activo o no, en el infarto agudo de miocardio, cuando estamos en fase aguda, no después, después ya sí lo podríamos aplicar, pero en fase aguda no. Y bueno, sobre todo en personas que consumen drogas en estado de embriaguez y demás, pues tampoco, lógicamente. Y esas Ok, son las contraindicaciones. En embarazadas las tenemos un poquito en cuarentena porque, bueno, iba a decir que el embarazo se protege de todo, pero visto los últimos años y lo que se ha hecho en los últimos años desde el COVID, pues ya cada vez se ha dejado de proteger más y ahora a las embarazadas también se les administra cosas que antes eran impensables, ¿no? ajá. Entonces, O bueno, sea, contraindicaciones muy pocas y muy pocos casos. Y muy ahora vamos a la poquito. parte positiva que yo sé que es mucha más. ¿Cuáles son los beneficios más importantes, Gemma, que aporta la Sí. terapia? Antes de esto nos quedaban efectos secundarios, que me habías preguntado también por ellos. Efectos secundarios prácticamente no tenemos ningún efecto secundario, salvo que pinchemos y ahí se forme un hematoma, más pequeño o más grande, va a depender también de la persona, de cómo esté su circulación, de si estaba con anticoagulantes, en fin, o antiagregantes. Y bueno, y un poquito a veces de dolor se produce si lo pinchamos a nivel local, al día siguiente. Y en ozonoterapia sistémica a veces un poquito al día siguiente, pues más de cansancio o algo así, pero que cede espontáneamente y Ujú. es mínimo, no hay otro riesgo ni otro efecto secundario más que ese. Pero Gemma, a ver, como si te vas a hacer un análisis de sangre, te pinchan y te sale un hematoma y te dura 3 o 4 días. Absolutamente igual, o sea, yo he tenido mi brazo provocado conmigo misma bueno, pues era pues del color de la camisa casi que llevas hoy durante una Sí, temporada. sí. Bueno, Y bueno, dura, y pues, dura. O sea y dura, y vamos, dura. algo Pero cumplido. bueno, es lo máximo que podemos tener, ¿no? Alguna molestia y poquito más, alguna cefalea en algún caso por la oxigenación, por ese choque de desbalance de oxigenación cuando un organismo pues está más inflamado o está menos oxigenado, pues un poquito a lo mejor se puede producir cefalea en muy pocos casos, pero muy poquitos los secundarios en contra de la gran cantidad de beneficios que tienen. Ok. Que, por cierto, son. Que por cierto son, bueno, el ozono lo que hace fundamentalmente, habéis hecho ya un apunte, la importancia de oxigenar nuestras células. Y efectivamente, porque el ozono es la gasolina que nuestra célula necesita, es decir, el oxígeno. Le estamos dando directamente al glóbulo rojo, se lo estamos poniendo en bandeja. Y además es gasolina premium, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace es regular el estrés oxidativo celular. Cuando la célula deja de tener oxígeno, pues se produce un estrés oxidativo celular y esto lo que hace es liberar radicales libres, que hemos oído Mm. hablar miles de veces de los radicales libres. Y esos radicales libres, el problema que tienen es que cuando están en desbalance y hay muchos, el organismo no los puede recuperar y no los puede agrupar y entonces se producen pues, patologías, se producen enfermedades. Entonces, la principal función del ozono es un regulador o un biorregulador, sobre todo el estrés oxidativo celular. A partir de ahí, lo que hace es activar nuestro sistema antioxidantes de defensas, liberando enzimas como son la catalasa, la hemosigenasa, la glutatión peroxidasa. Estas enzimas son sustancias antioxidantes, por lo tanto, lo primero que vamos a notar, sobre todo si la persona está con algún tipo de patología, y lo vemos mucho en paciente oncológico, es que a la semana siguiente pues parece que no le pase nada porque está con un brillo en la piel y con una piel estupenda y una piel rosadita y con mucha más energía, ¿no? Entonces produce también esa energía extra
que el organismo necesita, pero simplemente es porque le estamos alimentando de alguna manera, ¿no? Y luego, pues también activa todas las citoquinas antiinflamatorias, ¿eh? Cuando hay una inflamación, activa esas citoquinas antiinflamatorias y lo que hace es producirse un equilibrio entre las proinflamatorias y las antiinflamatorias, vuelve a regular nuevamente el proceso inflamatorio y también ayuda mucho en las personas que tienen cualquier tipo de inflamación y de dolor, que hoy estamos llenos ya de inflamación de bajo grado, la mayor parte de las personas y otro tipo de inflamación pues a nivel articular, a nivel de enfermedades autoinmunes, a nivel de enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hace esa regulación también y al producir todo esto también mejora la circulación de la sangre. Cuando lo administras la primera vez, la sangre de las personas a lo mejor puede estar más densa, vamos a decir, ¿no? Más oscura también, con mucho estrés oxidativo. Y luego, pues poco a poco, a medida que vamos trabajando, pues en poquitas sesiones la sangre ya empieza a cambiar, ya tiene un color mucho más bonito, está menos viscosa, ya está más fluida y mejora mucho la circulación. Y activa también mucho nuestro sistema inmunitario. Lo que hace también es mejorar y regular sobre todo nuestro sistema inmuno. Yo siempre digo que el ozono no pone ni quita, sino que regula todo lo que tenemos. Regula, siempre administrado de forma adecuada y en dosis adecuadas. Porque aquí tenemos dosis para todo, como buena medicina, ¿eh? Y además de la buena, esta es de la buena de verdad. Entonces, bueno, pues vamos dosificando en función de lo que nos trae la persona, vamos administrando dosis poquito a poco, vamos haciendo un preacondicionamiento oxidativo que llamamos y lo que hacemos es que nuestro cuerpo se vaya adaptando poquito a poco a ese oxígeno y a esa gasolina premium, ¿no? Entonces, cuando ya está adaptado, pues ya empezamos a ver cómo reacciona la persona y vamos administrando las dosis según la patología o lo que queramos tratar. O si lo queremos tratar como un antioxidante, como un antiinflamatorio, como sistema inmune. Y además también produce un 30% más de células madres en nuestro organismo. Que para quien no sepa cómo funcionan, son potentísimas la generación de células Claro, madre, ¿no? Que claro. investigue un poco y se van a dar cuenta. Pues los beneficios se me hacen espectaculares, Gemma. Y para los desesperados, porque somos muy desesperados porque estos tratamientos funcionen, ¿no? Típica pregunta que harían. Pero, Gemma, ¿qué tan rápido funciona esta terapia? ¿Me tengo que pasar años poniéndome esto? ¿Esto cómo funciona? Bueno, la terapia es bastante rápida en funcionamiento. Sí que a veces la persona viene y se piensa que en una sesión ya está todo solucionado. Pues hay personas que efectivamente vienen, dependiendo si es algo muy light o muy leve, pues puede ser que en una sesión noten muy buenos efectos. Ujú. Y los tenemos muchos pacientes que en esa primera sesión notan pues ese plus de energía, esa piel radiante, esa capacidad de hacer muchas más cosas en mucho menos tiempo, esa neblina mental que muchas veces tenemos, que ahora post-COVID también todos tienen o tenemos esa neblina mental, además provocada por el estrés del día a día, pues Ujú. eso, todo eso enseguida. El estrés, Ujú. también aplicas una sesión y según ya estás aplicándola a la persona, se va relajando en la misma camilla. Para el estrés va fantástico. Primero porque regula el estrés oxidativo y segundo porque mejora los niveles de ansiedad y de estrés y entonces la persona está mucho mejor. Pero normalmente para problemas y para patologías ya tenemos un poquito más de espera, de tiempo de espera. Y yo siempre les digo a mis pacientes que a partir de la cuarta sesión es Ujú. cuando el organismo reacciona. Porque el ozono o la ozonoterapia tiene un efecto acumulativo en el organismo. No es como un paracetamol que tú te lo tomas y a las 8 horas ya no hay. Te quita Ujú. todo lo que te va a producir después a nivel hepático, pero no hay paracetamol. Aquí no, aquí es un efecto acumulativo. Es decir, que cuando empezamos a poner la primera sesión, a la segunda sesión ya ese efecto acumulativo va haciéndose un poquito mayor, va despertando más a nuestro propio organismo y a esas enzimas de las que hablábamos y a todas estas sustancias. Y es a partir de la cuarta sesión cuando mucha gente nota ese antes y después. Ok.
O sea, que al A final, partir de esa cuarta sesión, la gente ya dice, uff, es que, madre mía, menudo cambio en la mayoría de los casos. Y luego ya el número de sesiones va a depender mucho de la patología. ok. Desde, bueno, hemos tenido hasta esguinces que les pinchas una vez el esguince y es impresionante, ¿no? Cómo cambia Ujú. radicalmente y de tener que estar a lo mejor un mes y medio con una venda y estar sin hacer nada, pues en una semana puedes estar bastante funcional. Entonces, bueno, pues cambian muchas cosas, pero cada una depende y necesita su tiempo, ¿no? No es lo mismo Ujú. eso que un paciente oncológico, que un paciente con un sistema inmune debilitado, que necesitará más sesiones, depende. Pero Gemma, según te estoy escuchando, ahora que dices lo del esguince, al final entonces esto funciona para absolutamente todo. Pues funciona para casi todo, para casi la mayoría de cosas suele ser funcional, porque lo que hace sobre todo es mejorar la calidad de vida. Desde un 30, un 50, un 70, un 100%, pero lo que hace es mejorar calidad de vida y acelerar los procesos propios del organismo. Por ejemplo, en el esguince lo que va a hacer es bajar automáticamente la inflamación y va a mejorar ese proceso de cicatrización interna al haberse producido ese esguince, porque al haberse producido un esguince también va a haber inherentemente a ello, pues un hematoma, una rotura de fibras, una rotura de vasos, aunque sean pequeñitos. Y entonces todo eso lo que va a hacer el ozono es acelerar todo ese proceso porque va a ayudar a producir todas esas sustancias antiinflamatorias y regeneradoras. Al oxigenar la célula, también estamos haciendo que se regeneren nuestras células y nuestros tejidos. Entonces, lo que hacemos es un proceso de aceleración porque estamos produciendo todas esas sustancias de las que hablábamos antes. Pues que se imaginen los oyentes, si simplemente redujera la inflamación, que sabemos que muchas de las enfermedades actuales, síntomas y padecimientos tienen que ver con la inflamación crónica de nuestro cuerpo, solamente por ahí ya suena bastante interesante. Ahora, espacios de tiempo entre aplicación de ozonoterapia, normalmente ¿cómo funciona? ¿Cada semana, cada 2 semanas? Depende. Sí, depende de cada caso, de cada paciente. Siempre lo individualizamos en consulta. A mí no me gusta protocolizar nada porque cada paciente responde de una forma completamente diferente. Sabemos que funciona perfectamente porque tenemos muchísimos casos, muchísimos pacientes y las agendas están llenas, pero y ellos pues te dan el feedback y al final vienen familias enteras a consulta, pero cada persona y cada organismo tiene su propio mecanismo, sus propios tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos hablar desde sesiones semanales hasta sesiones quincenales, sesiones cada 3 semanas, sesiones mensuales. Depende un poco de lo que queramos y de dónde lo queramos objetivar y de cómo también la persona se vaya encontrando. Por ejemplo, si yo necesito acelerar un proceso, puedo dar 2 sesiones semanales, incluso hasta tres. Incluso en el COVID hemos actuado hasta 5 días seguidos o todos los días de la semana. También hemos llegado a hacerlo, ¿eh? Em, Depende un poco de lo que queramos hacer, de lo que queramos acelerar, y de cómo también la persona se vaya encontrando. Porque claro, a lo mejor a una persona pues le produce un poco más de molestia y está un día o dos un poco más regular y luego empieza a salir mejor. Otra persona desde la primera sesión se encuentra súper bien y podemos acelerar un poquito más. Hay que hacer siempre ese preacondicionamiento oxidativo y ver cómo va respondiendo cada persona. Pero fíjate, interesante que digas eso, porque sabemos que muchas veces las terapias conllevan crisis curativas. O sea, que a veces empeoras un poco antes de mejorar, que la gente tampoco se asuste, ¿no? Sí, sobre todo cuando hablamos de terapias complementarias, terapias naturales, es verdad que podemos producir esas crisis curativas, crisis de Herxheimer que llamamos, ¿no? Ujú. Que puede ser esto mismo que dices tú, que antes de mejorar vayan a empeorar y luego empieza a picar y yo siempre digo lo que pica cura, ¿no? Y entonces pues es muy curioso porque, bueno, yo lo observaba mucho en los pacientes, por ejemplo, cuando imagínate un paciente con una lumbalgia, ¿no? Simplemente, y vienen al principio y claro, cuando tú pones una inyección de ozono, pues ni se enteran de la aguja.
Ujú. Y a la segunda sesión o a la tercera ya la aguja ya molesta. Entonces yo siempre les tomo la referencia y cuando me dicen, ay, digo, ya estás empezando a curar. ¿Por qué quiere decir esto? Pues porque ya hemos bajado la inflamación inicial. Cuando hay tanta inflamación y tanto dolor, pues la aguja ni la sientes, ¿no? Pero cuando ya empiezas a mejorar, ya empiezas a sentir la aguja. Con lo cual, cuando ya pones el foco en otro lado, quiere decir que Ah, el inicial ya está cambiando y ya está mejorando. es diferente. Y ahora que dices eso, me da curiosidad. Para esos miedosos de las agujas que dicen, si hay aguja de promedio no quiero nada, ¿hay otras formas de aplicarlo o tiene que ser la forma más efectiva intravenosa? Bueno, depende un poquito de la persona. Podemos aplicarlo vía rectal, vía vaginal. De hecho, los niños lo aplicamos vía rectal. En los ancianos también, porque bueno, los ancianos también es verdad que son más lábiles. Y si queremos hacer algún tratamiento más en vena, pues puede ser más frágil. También lo ponemos vía rectal. Y poco a poco, pues hay muchas formas de irlo administrando. Puede pasar como me pasó a mí en una ocasión, que fue muy divertido. Bueno, para el señor a lo mejor no tanto, pero para mí en consulta pues era divertido, ¿no? Pues una persona que viene a preguntar por el ozono, por un problema de salud importante, o a mí me lo parecía, y entonces le digo las formas en las que se lo podemos poner, ¿no? Y entonces la endovenosa indirecta o la vía rectal. Y claro, le dices, ¿no vendes indirecta? ¿Me dan mucho miedo las agujas? Bueno, no se preocupe que te hacemos la vía rectal. Prefiero las agujas, no pasa nada, ¿no? Y no quería ni la una ni la otra. Sí, No, 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 yo eso no, eso no. Era, claro, una persona más mayor, como más claro, purista, ¿no? Y entonces, bueno, que lo normalmente claro. las personas mayores no tienen tanto problema en la vía rectal, pero sí esta persona debía ser más recatada, más purista. Y fue muy divertida la consulta porque era un no rotundo, decía ni por arriba ni por abajo. A mí no me toques esas partes, no quiero saber No nada, me ¿no? toques nada. O habrá mucha gente que diga, no, no, a ver, creo que me quedo con la primera opción, ya no me dan tanto miedo las agujas. Bueno, como sea, Efectivamente. hay opciones que es lo importante. Tenemos, Ahora, tenemos. muchas personas que nos escuchen, jamás se estarán preguntando, ok, me interesa, me gusta, pero yo estoy en tratamiento. Mm. ¿Es compatible o hay casos que no? ¿Qué piensas que pasa Es ahí? absolutamente compatible con el tratamiento. La mayoría de las personas que acuden a las consultas están en tratamiento. Raro es que no le hayan cascado un parche de fentanilo. Raro. Que ahí ya podríamos tener un programa y medio o dos solamente Sí, de todo sería interesante, esto. sí, sí. Pero bueno, sin meternos muy en harinas, como siempre digo yo, pues raro es que no se lo hayan puesto un parche de fentanilo o dos. Ujú, Raro es que no esté empastillado hasta arriba y demás. Y bueno, pues la verdad es que no es incompatible. Sí ujú, que tenemos especial cuidado, sobre todo, pues por ejemplo, las personas que están en tratamientos oncológicos. ujú, Porque, bueno, pues en tratamientos oncológicos sí que hacemos un poco más vemos a ver cuándo se ha puesto esa quimioterapia y en función de eso pues trabajamos nosotros. O sea, si se la ponen hoy la quimio, pues hoy no se va a poner ozono. Tendremos que poner anterior y luego ver cuánto tiempo de degradación tiene esa quimioterapia y posteriormente pues lo administramos. Ahí ya entran en juego también porque, bueno, en el mundo integrativo y gracias a Dios cada vez más hay más oncólogos integrativos y bueno, pues trabajamos muy codo a codo con nuestros oncólogos, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos a ver cómo es esa quimio, qué potencia tiene, cuánto tiempo tarda en eliminarse en el organismo y demás. Y trabajamos, lo administramos, pero siempre valoramos pues en qué días podemos hacerlo dependiendo de los tratamientos que lleven las personas. En el resto de tratamientos generalmente no suele dar mucho problema. En los pacientes que toman los inhibidores de la ECA, que son unos antihipertensivos, a veces pues también valoramos saber cómo lo está tomando, cuándo se lo ha tomado, cómo está de tensión y demás, pues para evitar que puedan tener un poquito de hipotensión, que puede suceder, pero generalmente poquito más, ¿eh? No tenemos personas que toman hierro, por ejemplo, sí que valoramos también que no se tomen el hierro en ese día hasta por lo menos ya después de hacerse la sesión, porque también la zonoterapia aumenta los niveles de hierro. ujú. Entonces, bueno, pues, y lo puede, al ser oxidativo, pues
por esa precaución, ¿no? Y poquitas cositas más, ¿eh? Pero que sepa la gente que, por Se supuesto, puede. todas esas consideraciones están tomadas y Están están bien. tomadas cuando acuden a consulta, con toda su hoja de medicamentos, con todos sus informes médicos, sus analíticas, y ahí tomamos en consideración todo y tomamos la mejor decisión en base a cómo, de qué manera, por qué vía y sobre todo en qué días hay que administrar la ozonoterapia. Que están bien cuidados, que no es 20 Muy bien inyectos, estés como cuidados. estés. Están bien cuidados. Está muy bien cuidados siempre. Ok, ahora, mucha gente pensará en la ozonoterapia como forma curativa, pero ¿qué tal como forma preventiva? Me refiero, yo estoy bien, no tengo síntomas, o eso pienso, ¿no? Que estoy bien, pero ¿es recomendable ponerse ozono en estos casos? Absolutamente, de forma preventiva es recomendable y se lo pone o nos lo ponemos muchísimas personas, ¿eh? Absolutamente sí. Primero, todos llevamos un nivel de vida muy estresado hoy en día, incluso esta mañana estaba aquí cerquita de Castellón en un pueblecito y me decía, es que hay tanto estrés y decía yo, pues menos mal que estás aquí en Castellón en un pueblo, si llegas a estar en Madrid o Barcelona te puedes No te morir. quiero contar, claro. O en una ciudad grande o en México, en el DF o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos mucho estrés, con lo cual es muy bueno pues para, primero, reducir esos niveles de estrés, y como antioxidante, antienvejecimiento, por supuesto, y como preventivo. No quiere decir que te pongas el ozono y no te vaya a pasar nada, no. Lo que sí hemos visto es que cuando te pones ozono, bueno, lo hemos visto, yo soy un ejemplo palpable de ello, pues que si te quieres rozar, por ejemplo, un bichito, un virus o algo, pues que te va muy de pasada, no te Le va a va, costar más, ¿no? Le va a costar no más. te llega, no te llega tan profundo como las personas que no se lo están administrando, ¿no? Te llega así, lo rozas y dices, uy, parece que me voy a poner un poco mal y esto es un día así raro, pero no acabas ni de ponerte mal y sigues avanzando, ¿no? Y sigues haciendo tu día a día. Y luego, bueno, a nivel preventivo se lo ponen muchísimos, muchísimos famosos, famosos, famosas, porque ahora hay que hacer barra las dos, pero famosos y famosas, ¿eh? Se lo pone muchísima gente, como antienvejecimiento, como antioxidante y como tratamiento preventivo. ¿Eh? Pues para los que quieran o piensen, oye, una cosa, por cierto, porque hay mucha gente también que el aspecto económico le preocupa, ¿no? Piensan que son tratamientos muy costosos, pero según yo sé, no es así, ¿no, Gemma? ¿Qué baremos estamos hablando? Cuéntanos un poquito. No es tan costoso, y sobre todo no es tan costoso cuando lo que se trata es de tener buena salud. Ujú. Es muy curioso porque yo al principio me chocaba mucho, ¿no? Cuando empezaba hace muchos años y me chocaba porque cuando tú decías que ibas a administrar ozono para la celulitis a nivel estético, que también se utiliza, a nivel estético, a nivel de alopecias areatas, a nivel de alopecias de pues, personas que por estrés o lo que sea empiezan a perder una parte del pelo y hay un crecimiento muy rápido. Y al principio era como que decías el precio y si era para la estética o antienvejecimiento, como estábamos diciendo, preventivo, era fantástico, pero si era para el tema de recuperar tu salud, era caro y el precio era el mismo. Así de raros somos, Gemma. Entonces, claro, si se trata de recuperar tu salud, yo prefiero, mucha gente aquí en España sobre todo, porque en otros países no tienen esa cultura, pero en España tenemos la cultura del todo gratis, todo free, porque ya pago a la seguridad social. Pero desgraciadamente la seguridad social no nos oferta o no nos ofrece este tipo de tratamientos a día de hoy. Entonces, claro, yo ahora mismo si me tengo que hacer un TAC, una resonancia y la seguridad social tarda un año y medio, yo me lo pago de mi bolsillo como pueda. Aunque sea pido un préstamo, pero me lo pago porque, claro, si de lo que se trata es mi salud, a lo mejor en un año pues pasa como pacientes que hemos tenido en consulta, que están 4 meses sin diagnosticar y tienen un tumor enorme. Entonces es mejor diagnosticarlo un poquito antes porque a lo mejor podemos hacer algo más, ¿no? Seguramente. Hay que pagar del bolsillo y hay que pagarse el TAC y la resonancia a veces y a veces los tratamientos.
Y bueno, pues no es tan caro como para eso y además teniendo en cuenta que tampoco se paga de golpe, es casi como si lo estuvieran financiando porque pagan por sesiones, entonces tampoco es todos los días de golpe tienes que soltar un dinero. Las sesiones oscilan mucho, oscilan de unos sitios a otros. Oscilan de unas ciudades a otras, de unos países a otros, pero podemos estar rondando de una media, ¿eh? Una media de entre 100, 150, 300 en algunos casos, en algunos lugares, más que en casos en lugares, ¿eh? Podemos hablar de 300, 300 y algo, y hasta 500 ya si nos vamos a élite y a sitios de muy alto standing, ¿no? Pero bueno, generalmente el tratamiento que sepamos que es el mismo en unos lugares que en otros, ¿eh? Que no hay novedades generalmente, salvo en algún caso que, bueno, evidentemente que haya, por ejemplo, un traumatólogo que hace una discólisis percutánea y esa sí que es en quirófano, con ozono. Pues eso es un poquito diferente, pero lo que es el día a día lo tratamos más o menos por un estilo y los precios rondan eso, pues más o menos unos de media en una ciudad normal, pues unos 100, 150 euros. Que se me hacen precios, la verdad, bastante asequibles para lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de salud y que no vas a ir 10 años consecutivos. Con que te hagas 4, 6, 8, 14 sesiones, dependiendo de lo que tengas, pues es suficiente. Eh, Absolutamente. ¿Qué tarda esto? O sea, yo cuando pienso en hacer una sesión, tengo que ir preparado para estar 10 minutos, media hora, una hora. Bueno, pues si vienes a mi consulta tardas un poco más porque nos enrollamos siempre hablando mucho. O sea, que hay terapia psicológica aparte, incluida. Mis pacientes normalmente aguantan, yo les doy unos 45 minutos, a los pacientes que vienen por primera vez les suelo dar una hora, pero muchas veces pasan los 45 y la hora sí, porque tengo sala de espera y aún así a veces nos demoramos. Pero estarían dos y tres y no quieren irse, ¿no? Porque, bueno, siempre aquí también, aparte de la ozonoterapia, damos un plus de alguna cosita más, siempre. Emocional, ¿no? Y todo Damos un plus esto. emocional, damos un plus de escucha, damos un plus ya de que nos convertimos en una mini familia, ¿no? Entonces ya hablamos de muchas cosas y de cómo han estado, de cómo están, de cómo se encuentran, de cómo está la familia, de cómo está su vida, de cómo está su trabajo, incluso hasta del mío, ¿por qué no, no? Porque ya nos convertimos en ese camarero y Qué en esa bonito, pequeña ¿no? Qué bonito familia. y qué Y- importante es el Sí. acompañamiento un poquito más humano, ¿no? En este Es tipo. que si no, yo creo que no funcionaría igual. O sea, funciona muy bien, yo amo, siempre lo digo, estoy profundamente enamorada de lo que es la ozonoterapia desde que la conocí hace años. Ah, Pero sí que es verdad que creo que estamos muy faltos de escucha y de escucha activa y de que la persona se pueda desahogar y de que te cuenten cómo les ha ido, cómo les han tratado, porque algunas veces les tratan muy mal a nivel emocional, en los centros públicos, ¿no? No se les escucha, tienen muy poco tiempo para los pacientes, tienen mucha agenda, vamos todos muy rápido y todos lo que queremos es rapidito, te pongo el paracetamol y ala, hasta la semana que viene, venga, ¿tú qué necesitas? Un poco de quimio, pues venga, ya te la coloco y ala, venga, ya, nos vemos en 15 días, la analítica, y ahora el TAC, y ahora la resonancia, y ahora vas para acá. Lo he llevado un periplo tan grande con recorrido que al final cuando llegan aquí es como que, bueno, les tienes la musiquita, les haces un poquito de psicoterapia, un poquito de escucha activa, alguna agujita por ahí de acupuntura si se tercia y alguna Además, tontería más y ya está. Y entonces, no, pues con esas cositas, pues está muy, muy a gusto y tardamos un poquito más. no sigas por La ahí. sesión no tarda tanto, ¿eh? La sesión Sí, puede tardar sí. unos 15, 20 minutos. No me sigas diciendo cosas que me voy para allá, ¿eh? O sea, esto ya Vente, aquí te me está espero. sonando a relajación. Oye, una Relajación pregunta. total. ¿A qué edad es recomendable? Yo tengo un hijo de 14, 15 años, de 7 años, de 8 años. ¿A qué edad sí es recomendable empezar o no es recomendable empezar? Bueno, realmente podemos empezar desde los 0 hasta los 99, que ahora ya serían los 105, porque claro, ahora vamos Sí, a ya ir estamos. alargando cada vez la esperanza de vida más, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos aplicar a cualquier edad. No hay un límite de edad. Siempre se va a valorar la persona. Yo tuve una nena muy chiquitita que era una gran prematura y bueno, pues empezamos con ella prácticamente enseguida, desde que salió del hospital, lógicamente, en edad ya corregida y todo.
y empezamos con ella pues muy prontito, Ok. con ozonoterapia rectal y bueno, los resultados eran interesantes también, ¿no? Entonces, bueno, y tengo pues a los abueletes de 90, 93, 94 que vienen porque, claro, se encuentran mucho mejor, están más activos, están más animados, caminan mejor, no tiemblan tanto. Entonces, bueno, pues los tengo de todas las edades. Pues qué maravilla, y yo creo que ahí tenemos más información. Y Gemma, para toda la gente que nos está escuchando, que yo creo que va a haber mucha que le interese este tipo de terapias, ¿dónde te pueden buscar, curiosear, contactar, sacar cita? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues sacar cita pueden hacerlo a través del teléfono 656 más 34. Estamos en España, más 34 656 703 957. Ok. Te digo que estamos en España porque tengo pacientes de Inglaterra y de Italia que también acuden aquí y alguno de Alemania que también viene por aquí. Entonces se están un mes y medio o dos poniéndose el tratamiento y luego se marchan. O sea que tenemos un poquito de todos los lugares. En las redes sociales estoy como Gema-SN, o en O3 Center Clinic, también O3-Center-Clinic. En este momento me estoy encontrando en Castellón, donde tengo el sitio físico está en Castellón. Luego estoy en el itinerante que ya me muevo un poco más, pero Mm. físicamente estamos en Castellón, en la Avenida del Mar número 7 bajo, en Castellón de la Plana. Y luego, pues nada, y ahí nos podemos encontrar y como correo electrónico, si alguien quiere enviar algún correo, es o3 con número centerclinic@gmail.com. Pues tenemos toda la información. Creo que, como siempre, has explicado bastante bien de qué se trata y qué beneficios tiene. Y nada, Gemma, te mando un abrazo. Muchas gracias por un programa más y por darnos un poquito más de luz respecto a estas terapias alternativas que son tan importantes, ¿no? Pues sí, muchas gracias a ti, a vosotros, al público que nos escucha y que nos sigue. Y nada, y un placer estar con vosotros como Y siempre. nos vemos en el próximo, Nos porque ahora vemos en el nos vemos próximo. en el próximo. Pues muchas gracias y a los que nos están escuchando, como siempre, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.